Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalo Acosta por acá, y en esta ocasión pues traigo una lectura acerca de algo que ya he mencionado anteriormente. La Biblia debe interpretarse literariamente y no literalmente. Y si no lo habían oído antes, así es. La Biblia se interpreta literariamente, no literalmente, como muchas veces, curiosamente, los fundamentalistas y curiosamente e irónicamente los teólogos y los que no son teólogos, sino que son historiadores, filólogos, ateos, agnósticos, etc. Y toda la teología liberal racionalista interpreta también literalmente. Prejuicio versus prejuicio. En esta ocasión traigo un extracto de este libro, Técnicas, Análisis e Investigación de la Biblia, de el hermano Raúl Saldívar. Saldívar, ¿verdad? Tiene acento ahí. Saldívar. Ok. Y Raúl Saldívar menciona en la página 122 un extracto de el autor Javier Picasa, del libro que está por acá, Comentario al Evangelio de Marcos, editorial CLIE, del año 2013, página 30-31. Bueno, ese libro no lo tengo yo, de Javier Picasa. Sin embargo, Raúl Saldívar menciona un extracto de ese libro en este libro. Y lo voy a leer. Marcos, esto es palabra de Javier Picasa. Marcos es más que un simple recopilador de sentencias y relatos previos. Es un verdadero autor, un creador que, asumiendo datos de la tradición fijados en parte por la comunidad cristiana, ha elaborado un género literario nuevo. Ojo con eso. Resulta que los evangelios son un género literario. Los evangelios. El evangelio es un género literario. Por lo tanto, como producto literario debemos saber interpretarlos. Y no me canso de decirlo, porque la teología liberal en su mayoría me da risa. Se la pasan diciendo esto es histórico, esto no es histórico. Esto es histórico, esto no es histórico. Porque parten de la literalidad textual. Por Dios, hay que saber interpretar, hay que conocer la naturaleza del texto. Javier Picasa, por lo tanto, nos dice que Marcos, que es el que se cree que es el primer evangelio que se escribe, Marcos como autor elaboró un género literario nuevo. Es decir, que Marcos no es solamente un redactor, un recopilador, como creen muchos, que solamente Marcos fue como copiar y pegar. Tomó de esta tradición y armó un conjunto y san se acabó. No, Marcos es un autor completo. Bueno, continúa en palabras de Picasa. Marcos ha elaborado un género literario nuevo desconocido hasta entonces. Ha escrito un evangelio. Ciertamente Marcos tiene prehistoria, es decir, tiene un plano diacrónico, no se da en el vacío. Ojo con eso. Lo que Marcos expresa es algo que ya se creía, que forma parte de la tradición oral, de lo que la gente o las comunidades cristianas del siglo I creían y asumían como verdad. Asume el testimonio previo de un Jesús a quien se toma ya como Mesías. Recoge elementos de una tradición eclesial bien estudiada en la línea de los métodos anteriores. Pero al mismo tiempo, Marcos es un libro unitario que debe entenderse y leerse, ojo, por sí mismo. No es que voy a agarrar Marcos y lo voy a comparar con Lucas y con Mateo y sopa de macaco, dijera mi compañero, amigo y hermano, Pastor Anton Hernández. Pero al mismo tiempo Marcos es un libro unitario que debe entenderse y leerse por sí mismo. En este nivel he querido situarme, dice Javier Picasa, acentuando aquello que pudiéramos llamar la sincronía, es decir, la unidad temporal y más aún textual de su evangelio. El redactor Marcos es un verdadero autor, ¿ok? Es un verdadero autor, no solamente un recopilador, es un autor. Un hombre que asume con autoridad la tradición eclesial de Jesús y fija su figura de un modo unitario,
ofreciendo así su propia versión del Evangelio que la Iglesia ha aceptado como propia al incluirla en el canon de su escritura, es decir, del Evangelio de Marcos. Va a decir Raúl Saldívar: este comentario de Picasa se halla en perfecta consonancia con las tesis planteadas por Marxen, en el sentido de que Marcos era un verdadero autor, que partiendo del material tanto oral como escrito con el que contaba, creó un nuevo género literario al que llamamos evangelios, que lo escrito por Marcos es el resultado, ojo con esto, de un plan preconcebido que obedece a un propósito que Marcos pretende alcanzar, de modo que Marcos redactó un escrito en base a un propósito que tenía como escritor. ¿Cuál es la pregunta que yo debo hacerle al Evangelio de Marcos? ¿Esto es histórico? No es histórico. No. ¿Cuál era el propósito que el autor perseguía con la narrativa que ha dejado por escrito? Y eso es todo. Y muchas gracias.